La noche comienza con una cita entre Patrick Jane y Christina Frye. Está en un restaurante, en apariencia tranquilos, compartiendo una velada que intenta parecer normal dentro de sus vidas siempre marcadas por lo extraordinario. De pronto, sin previo aviso, Christina toma el brazo del camarero y entra en ese estado sereno y solemne que adopta cuando asegura estar en contacto con el más allá. Le dice que su mamá fallecida está en paz, que está feliz, y añade que su tío Ed le envía un mensaje muy concreto: Roll Tide. Le pregunta si esa frase significa algo para él, y el camarero, visiblemente afectado, responde que su tío Ed jugaba al fútbol americano en los años 60. La emoción en el rostro del joven parece auténtica. Cuando el camarero se retira, Jane observa la escena con su habitual mezcla de escepticismo y curiosidad. No la ataca de inmediato. En cambio, comenta lo sucedido con un tono contenido. Christina le devuelve la pregunta, planteando si no es posible que existan cosas que estén dentro del ámbito de lo posible, aunque él no las comprenda. Jane, fiel a su estilo, concede que en teoría todo puede entrar en terreno de lo posible y la conversación deriva hacia terrenos más personales. Poco después, Jane empieza a relatarle su experiencia en prisión, recordando los acontecimientos de su encarcelamiento y fuga, lo ocurrido tras un caso anterior. Mientras habla, mantiene ese tono ligero que suele usar para disfrazar el dolor, pero debajo se percibe el peso real de lo que vivió. En medio del relato se excusa para ir al baño. Ahí, cuando se queda solo, cierra la puerta, observa su anillo de bodas y lo hace girar entre los dedos. La emoción lo invade de forma abrupta y silenciosa. Durante unos segundos se permite sentir la ausencia de su esposa y de su hija. Luego se recompone rápidamente, se lava las manos con premura y vuelve a la mesa como si nada hubiera pasado. Apenas se sienta e intenta retomar la conversación, su teléfono suena. Es Van Pelt, tiene algo urgente que mostrarle. Red John ha vuelto a actuar. Christina decide acompañarlo hasta el CBI. Mientras el equipo analiza un video subido a internet por alguien que afirma ser Red John, ella entra en la sala. Observa la grabación con atención y lanza una predicción. El cuerpo de la joven será hallado pronto y estará cerca del agua. Jane ya había desacreditado antes sus afirmaciones sobre que se encontraban en San Francisco, señalando que en esa ciudad casi siempre se está cerca del agua, como había mencionado en otro caso. Aún así, su afirmación queda flotando en el ambiente. Minutos después llega la llamada confirmando el hallazgo del cadáver. Lisbon, Cho, Rigsby y Van Pelt salen rápido hacia la escena. Antes de que se marchen, Christina declara que siente una conexión muy fuerte con Red John, algo que va más allá de la lógica. Jane no soporta escuchar esto, interrumpe la situación y aparta a la jefa Hightower para advertirle que si permite que Christina participe oficialmente en el caso, él va a renunciar. Cuando Hightower le pregunta por qué reacciona así, Jane responde con una intensidad inusual: Red John es suyo. No lo dice como un agente más, lo dice como alguien que lleva años viviendo para ese enfrentamiento. Christina aparece entonces y con serenidad reconoce que sabe que Jane no desea que trabaje en este caso. Sin embargo, pide permiso para llamar a Hightower si descubre algo relevante, a lo que Hightower acepta. Luego, en el ascensor, Christina se despide de Jane, comentando que ha sido una cita poco común. Le da un beso en la mejilla y se marcha. Jane se queda observando las puertas cerrarse con una inquietud que apenas empieza a tomar forma. La víctima se llama Marley Sparrow. Jane pide quedarse a solas unos minutos. Recorre el lugar con mirada atenta, absorbiendo detalles que otros pasarían por alto. Poco después aparece Brett Patridge, el forense habitual de los crímenes vinculados a Red John. Patridge intenta afirmar que se trata otro asesinato del verdadero Red John y necesitan continuar el trabajo. Pero Jane, tras su breve inspección, señala varias inconsistencias. Explica con precisión lo que ha observado y concluye que no es obra del auténtico Red John, sino de un imitador. Patridge se burla de la teoría, pero Jane sostiene cada punto con frialdad analítica. Antes de irse, regresa de repente y le ordena que recopile los diarios y cuadernos de Marley y los envíe al CBI.
Mientras tanto, el equipo interroga a Ruth, la compañera de piso de Marley, y a su novio Dylan. Ellos comentan que Marley estaba saliendo con un policía llamado Grady Sheep, aunque nunca lo conocieron en persona. Más tarde hablan con una profesora de la universidad que menciona que Marley había asistido a un curso de criminología titulado algo similar a asesinos en serie como marketing, donde Red John fue mencionado en varias ocasiones. Esa noche, el equipo se reúne en un bar para reagruparse. Jane, aislado del bullicio, observa en la televisión una entrevista en directo a Christina Fry. Lee los subtítulos con creciente tensión. De pronto, ella hace un llamado directo y sincero a Red John pidiéndole que busque ayuda, que cambie, que abandone la violencia. Jane se queda paralizado y luego se levanta bruscamente, horrorizado, y sale del lugar sin decir palabra. El resto del equipo apenas alcanza a ver los últimos segundos de la transmisión, sin entender del todo la magnitud del peligro que acaba de desencadenarse. La furia contenida de Patrick Jane estalla poco después en la oficina de Hightower. Ahí, frente a Christina, le reprocha que haya hecho exactamente lo mismo que él hizo años atrás, provocar a Red John públicamente en la televisión. Le recuerda que cuando él lo hizo estaba mintiendo, manipulando, usando su viejo personaje de vidente para atraerlo. Christina responde que esa es la diferencia fundamental entre ambos, porque ella no estaba mintiendo. Lo que dijo era sincero y venía del corazón, y precisamente por eso cree que Red John lo va a entender. Jane no puede creer lo que escucha. Para él, Red John no es un alma herida que busca redención, sino un depredador que se alimenta del desafío. Hightower interviene con frialdad profesional y señala un problema evidente. El FBI no tiene obligación formal de proteger a Christina. Ella, con absoluta convicción, asegura que no necesita protección porque Red John no va a ir tras ella. Dice que logró llegar a él, que lo tocó de alguna manera invisible. Luego se marcha, dejando tras de sí una mezcla de tensión y desconcierto. Apenas sale, Jane se vuelve hacia Hightower y con voz firme exige que le asignen protección de 24 horas al día, los mejores agentes y sin excepción. Mientras tanto, la investigación sobre Marley Sparrow continúa avanzando. Van Pelt revisa minuciosamente la libreta de direcciones de la víctima y encuentra una dirección escrita con una caligrafía distinta. Ese detalle basta para que Rigsby y Cho vayan hasta allá a comprobar el lugar. La dirección los conduce a un edificio abandonado. Al entrar, descubren una habitación cubierta por decenas de caras sonrientes pintadas en las paredes con sangre de cerdo, una recreación grotesca del símbolo característico de Red John. La escena es exagerada, casi teatral, como si alguien intentara reproducir una firma sin comprender su esencia. De pronto, alguien dispara desde el techo de cristal. Los fragmentos caen a su alrededor mientras el tirador huye. Logran verlo escapar en motocicleta, perdiéndose a la distancia, pero en la huida deja caer una tapa de lente de cámara. Ese pequeño objeto sugiere que no solo estaban ante un asesino, sino ante alguien que documentaba todo. Siguiendo una intuición de Patrick Jane, el equipo decide revisar el club de cine de la universidad. Ahí vuelven a encontrarse con la profesora de criminología, quien les facilita la lista de alumnos del curso sobre asesinos en serie y también la lista de miembros del club de cine. Al comparar ambas, un nombre aparece en las dos: Wesley Blackfein. El perfil empieza a tomar forma. Jóvenes obsesionados con el crimen, fascinados por la figura de Red John y con acceso a recursos audiovisuales. Pero la situación se agrava de manera inesperada. Lisbon recibe una llamada del FBI informando que el verdadero Red John ha asesinado a la periodista que entrevistó a Christina en televisión. La provocación no ha pasado desapercibida. El mensaje es claro. Él está presente, sigue observando y no tolera que nadie interfiera en su narrativa. Después de inspeccionar la nueva escena del crimen con Lisbon, Jane se muestra inquieto, casi fuera de sí. No está concentrado en la investigación, su mente está con Christina. Intuye que Red John no dejará pasar la provocación, así que decide ir a verla.
En su apartamento, le advierte con urgencia que Red John vendrá por ella. Christina mantiene la calma y repite que él puede cambiar, que ha sentido algo diferente en su interior, que no la va a atacar porque ella le habló como nadie antes lo hizo. Jane insiste en que va a venir, independientemente de lo que ella crea sobre su capacidad de redención. La tensión entre ambos es profunda. Finalmente, Christina le pide que se marche. Jane, frustrado y preocupado, se va con la sensación de que acaba de perder la última oportunidad de convencerla. Mientras tanto, en el santuario improvisado que Wesley ha construido dedicado a Marley, Jane encuentra una fotografía en la que se ve un edificio al fondo. Tras analizarla unos segundos, indica al equipo dónde buscar. Lisbon nota que él está debatiéndose internamente por hacer una llamada pendiente. Le sugiere que la haga. Tras un momento de duda, Jane llama a Christina para disculparse por su actitud. Van Pelt le informa que Christina está descansando. Sin embargo, cuando va a comprobarlo, descubre que ya no está ahí. En el CBI analizan la situación. Christina ha empacado una maleta, se ha llevado su pasaporte y su tarjeta de crédito. Todo indica que se ha marchado voluntariamente. Quizá huyó ante la presión mediática o ante la amenaza de Red John. Pero Jane interrumpe esa conclusión demasiado sencilla. Con Red John no se puede descartar nada. El hecho de que parezca una huida no significa que lo sea. Hightower informa que la División de Personas Desaparecidas asumirá oficialmente el caso. Lisbon le sugiere a Jane que necesita descansar, que está agotado, que su obsesión lo está consumiendo. Hightower coincide y le advierte que deberá ver al terapeuta del CBI si continúa en ese estado. Jane protesta e insiste en que no necesita un descanso, que no puede detenerse ahora. Sin embargo, cuando la posibilidad de una evaluación psicológica se vuelve obligatoria, retrocede levemente. Intenta quedarse quieto, pero la inacción le resulta imposible. Su mente vuelve una y otra vez a la fotografía hallada en el santuario de Wesley. De pronto se levanta, toma la imagen y llama a Lisbon para dejarle un mensaje. Ha identificado el lugar y la esperará para entrar juntos. Pero la paciencia nunca ha sido su virtud cuando se trata de Red John. Tras unos minutos de espera, decide entrar solo en el edificio abandonado. Cruza la puerta con cautela y permanece inmóvil un instante, escuchando el silencio denso del interior. Entonces, sin previo aviso, es golpeado por la espalda y pierde el conocimiento. Cuando Jane recupera la conciencia, está completamente inmovilizado. Está envuelto en plástico, sujeto a una silla en el centro de una habitación oscura. Frente a él se encuentra Wesley Blankfein, nervioso pero eufórico, declarando que está a punto de ofrecerlo en sacrificio para glorificar a Red John. Apenas ha pronunciado unas pocas frases de su discurso cuando se detiene y con torpeza pregunta si puede repetirlas. La escena pierde de inmediato cualquier aura siniestra y revela algo distinto: teatralidad, inmadurez, una puesta en escena mal ensayada. Jane, aún atado, percibe la falsedad en el ambiente. Capta el artificio, la inseguridad, la necesidad de aprobación. Con una calma inquietante, le sugiere que lo intente de nuevo, como si estuviera dirigiendo una obra escolar. Wesley repite varias veces el discurso, pero la atención no proviene de él, sino de algo que Jane empieza a intuir. En voz baja, le pregunta si su mamá está retenida, si lo están obligando a participar. Wesley confirma que sí. Entonces Jane llama en voz alta a Dylan y a Ruth. Ambos salen de su escondite. Jane explica que supo que eran ellos porque fueron quienes mencionaron al supuesto policía Grady Sheep, una historia inventada para desviar toda investigación. El plan empieza a desmoronarse. Dylan y Ruth presionan a Wesley para que se apresure y lo mate. Su objetivo es rodar una película tipo slasher utilizando asesinatos reales y convertir la obsesión en espectáculo. No se trata de devoción auténtica hacia Red John, sino de fama macabra, de impacto, de notoriedad. Jane intenta manipular a Wesley sembrando la duda. Le dice que después de que mate, también lo van a eliminar a él y a su mamá, porque ya no le va a ser útil. Dylan insiste en que dispare, en que cumpla su parte del guión.
La tensión crece hasta que de forma abrupta un disparo resuena en la habitación. Dylan cae al suelo. Ruth gira la cabeza y ve un hombre con abrigo largo y máscara. Sin titubeos, el desconocido le dispara también a ella. Luego apunta a Wesley y le dispara en la pierna, dejándolo tendido y gimiendo de dolor. La voz que emerge bajo la máscara es tranquila, casi irritada. Declara que detesta las imitaciones baratas de su trabajo. No hay duda posible, es el verdadero Red John que está ahí parado. Jane, aún atrapado en la silla, lucha por ver lo que está pasando. Red John se acerca a Ruth, que todavía está viva, y suplica por su vida. Sin vacilar, le corta la garganta. La violencia es rápida y precisa, ejecutada con una frialdad quirúrgica. En un intento desesperado por cambiar su ángulo de visión, Jane se deja caer con la silla y logra quedar frente a Wesley, que se retuerce en el suelo. Ambos están indefensos mientras escuchan los pasos de Red John moviéndose con total control por toda la habitación. Tras asegurarse de que no quede amenaza alguna, Red John se aproxima a Jane. Endereza la silla con un movimiento firme y acerca su rostro enmascarado al de él, invadiendo todo su espacio personal. Jane siente repulsión y miedo, emociones que rara vez permite aflorar. El cuchillo, ahora manchado de sangre, se eleva lentamente hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Entonces, con una voz casi suave, recita las primeras líneas de un poema de William Blake. El tono es íntimo, como si compartieran un secreto. Se aparta unos pasos y Jane cree que por un instante se ha ido, pero de repente reaparece por el otro lado, prolongando la tortura psicológica. Le transmite un mensaje. Cristina le envía saludos y realmente se preocupa por él. La mención la atraviesa como un cuchillo invisible. Luego pronuncia otra frase que golpea con fuerza: Roll Tide, la misma expresión que Cristina había dicho durante su cita con el camarero. Esa coincidencia ya no puede atribuirse al azar. Red John los observaba, conocía cada palabra. Poco después desaparece, dejando a Jane con la certeza de que el juego siempre estuvo varios pasos adelante. 2 días más tarde, en el CBI, Lisbon le pregunta si está bien. Jane minimiza lo ocurrido como suele hacer y se retira a su casa. Ahí, en la penumbra de la habitación casi vacía, se tumba en el colchón individual bajo la cara sonriente desvanecida que aún permanece pintada en la pared, recuerdo constante de su tragedia personal. Mientras fija la vista en el techo, murmura los versos completos del poema. Tigre, tigre, que ardes brillante en los bosques de la noche, ¿qué mano u ojo inmortal pudo forjar tu terrible simetría? Las palabras no son solo literatura, son una reflexión obsesiva sobre la naturaleza de su enemigo, sobre esa simetría aterradora que combina belleza, inteligencia y destrucción. Y mientras la repite en voz baja, queda claro que el enfrentamiento entre Patrick Jane y Red John ha entrado en una fase más íntima y peligrosa que nunca, porque ahora no solo se trata de venganza, sino de una partida psicológica donde cada movimiento tiene consecuencias muy devastadoras. Y con esto termina este episodio y final de temporada. Antes de terminar, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.